Bueno, Juli ya dio los agradecimientos, pero me gustaría repetirlos. Primero agradecerles a todos ustedes. Esta es la tercera mesa que nosotros hacemos desde la Escuela de Gobierno, que la verdad es un gusto que nos hayan invitado. 3 mesas hermosísimas, diría yo. Hoy es un lujo porque está María Luisa con nosotras y para nosotros es un referente en todo lo que es la lucha de género, lo que es el trabajo de las mujeres, llegar a esa igualdad que tanto nos cuesta. Así que quiero agradecerles a todos ustedes la presencia, a Claudio Francourt, a Leandro Base y a la Escuela de Gobierno que le dio este lugar a la Florentina. Muchísimas gracias por todo esto que nos dieron. Adentrándome en el tema que nos junta hoy acá, nosotros hablamos de, o por lo menos en el flyer, poníamos los desafíos del feminismo. Yo me tomé una licencia y hablo del desafío de las mujeres, y les voy a explicar por qué. Yo pertenezco a una generación, tengo 55 años, que cuando hablamos del feminismo, por ahí es como que nos hacía un poquito de ruido. Probablemente porque no nos enseñaron, porque no lo aprendimos, porque culturalmente, que es a donde voy, el feminismo era otra cosa. Entonces yo me atreví a decir hacia dónde vamos las mujeres en todos los ámbitos, no solo acá en la política, sino en todos los ámbitos. Y como decía alguna otra correligionaria en otra de las mesas que les tocaba hablar sobre las correligionarias en la gestión, ella decía, ¿por qué tenemos que hablar de las correligionarias en la gestión si no hablamos de los correligionarios en la gestión? Eso se da como natural, que los varones están en la gestión, que los varones están en los lugares medios o altos de poder. Bueno, hoy acá hablamos hacia dónde vamos las mujeres. Yo tengo una noticia bomba. Las mujeres no estamos yendo ni a la Luna, ni a Marte, ni a Júpiter. No estamos yendo a ninguno de esos lugares, ni estamos agarrando un plato volador. Estamos yendo al mismo lugar que van los hombres. No sé si se enteraron. Tal vez un poco atrasadas. Tal vez con un poco de demora. Quizás un poco silenciadas, pero estamos yendo al mismo lugar que van ustedes. Esa era mi primera noticia bomba que tenía para contarles. Está muy bueno esto de que podamos verlo. Dicen que cuando uno puede ver las cosas, puede ir hacia ellas. Y esto no es un tema de los hombres o de las mujeres. Es un tema cultural. Culturalmente las mujeres fuimos puestas con un estereotipo. La mujer está en la casa, la mujer está con el marido, la mujer cuida a los hijos, la mujer está con la persona que hay que cuidar, y el hombre está en el lugar del proveedor, en el lugar del fuerte. El hombre no es vulnerable. Flaco favor le han hecho a todos ustedes, porque no han podido mostrarse vulnerables, no han podido mostrarse con una lágrima, no han podido mostrarse sensibles. O sea, mucho favor no le han hecho. A nosotras nos toca transitar este momento. Este momento que, como yo siempre digo, es cultural. ¿Hacia dónde vamos? Bueno, vamos a tratar de desandar todo ese camino. A veces yo les digo a las más chicas que vienen con unos bríos y unas ganas impresionantes que es difícil para los varones también. Por esto que yo les digo, porque culturalmente nos formaron de otra manera, y a la gente de mi generación también nos formaron de otra manera. Y hoy tenemos que aprender a desarmar todo esto que vinimos aprendiendo. Cuando hablamos muchas veces de liderazgo,
o hablamos de ambiciones. Si yo digo liderazgo, digo ambiciones, está bien visto para los hombres. Es un tipo que es un líder, es un tipo que va a liderar el espacio, es un tipo que tiene ambiciones. Ahora, ¿qué pasa si yo lo pongo en una mujer? ¿Qué pasa si yo digo que la que quiere ser líder es la mujer? ¿Qué pasa si yo digo que la que tiene ambiciones es la mujer? Suena diferente, pero eso es cultural. Somos exactamente iguales. Eso es puramente cultural. En el hombre está bien visto y en la mujer no está bien visto. Es como si fuera una equivocación. Eso también hay que cambiarlo. Y ese es el desafío que tenemos las mujeres. Ir camino hacia esto. Cuando hablamos de que tiene que haber más mujeres en la política, es porque necesitamos esa mirada femenina, esa mirada de mujer, que no es ni mejor ni peor a la del hombre. Es diferente. Necesitamos que dentro de nuestra legislatura haya muchas mujeres y podamos tener políticas de género con miradas de mujeres. Hoy tenemos políticas de género con miradas de hombres. Difícil se les va a hacer a los hombres poder saber qué sentimos nosotras cuando vivimos ciertas situaciones. Eso lo pueden ver las mujeres con esa sensibilidad diferente. Pero no es que ustedes no la tengan, los hombres también, pero no han podido distinguírsela porque culturalmente no los dejaron sentir esa sensibilidad. No es que nosotros la tengamos naturalmente, no. Ellos la tuvieron que dejar de lado. Culturalmente fueron así. El desafío, vuelvo a repetir, es ir a ese camino. Tratar de desandar todo ese camino y empezar de vuelta. Para que nosotras hoy estemos acá, hubo un montón de correligionarias anteriores a nosotras que trabajaron muchísimo. Y saben, no trabajaron con este contexto histórico que hoy tenemos nosotras. Nosotras hoy tenemos unos aires diferentes. Nosotros hoy tenemos una ley del aborto que tiene que ser ley. Nosotros hoy tenemos una plaza llena de mujeres. Una ley del aborto que no estaba en la agenda y que nosotros la volvimos a poner en la agenda. Que la juventud la volvió a poner en la agenda. Y ahora vuelvo a mi generación. Mi generación tiene que acompañar a todas estas jóvenes que sí se atrevieron y que tienen otros bríos. Por eso trabajo y hablo tanto de la gente de mi generación. Acá en la Florentina es un espacio donde transitamos mujeres de distintos espacios. Pero generacionalmente está Noemí, que la vi llegar recién, está Luisa, Claudia, pero necesito más mujeres acompañando este momento cultural. Y ya como para ir cerrando estas modestas palabras, la pregunta es para las mujeres ahora. Este 2019 tiene que hablar de estas mujeres, de las correligionarias, de las mujeres radicales. ¿Qué va a decir este 2019 de estas mujeres? Tuvimos la capacidad, estuvimos a la altura de las circunstancias, hacemos honor a todas esas correligionarias que trabajaron con situaciones adversas. Ahí sí que era difícil pararse y decir, bueno, yo quiero esto, yo quiero que nos visualicen, acá estamos. Yo les voy a hacer esta proposición. Se está por empezar una película. Nos están ofreciendo el papel protagónico. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a aceptar ese papel protagónico o vamos a quedarnos con los papeles de reparto? Yo quiero el papel protagónico. Y ustedes, muchas gracias.
obviamente agradecer tanto a Juli por este espacio, a todas las chicas de la Florentina, a Claudio, a la Junta Central. Me parece que es importante que nosotras nos podamos encontrar en estos lugares, en estos espacios para poder debatir qué es lo que queremos, hacia dónde vamos, como ya decía el flyer, los desafíos que tenemos como mujeres de este partido. Y también es un orgullo, en mi lugar me toca de representar a las mujeres de la franja, estar con dos grandes como María Marta, con quien hemos trabajado muchas veces para la franja, y bueno, María Luisa, que es sin duda una referente para nosotros en todos los que hacemos el movimiento feminista dentro del radicalismo. Cuando Julita y las chicas de la Florentina me convocaron a hablar de los desafíos del feminismo, dije, que es como muy amplio el tema, y por ahí debatiendo con el resto de las mujeres de la franja, empezar a pensar, bueno, nosotras desde la juventud y desde el movimiento estudiantil, ¿cuáles pensamos que son los desafíos? En primer lugar, tenemos un desafío bastante grande, que es erradicar de una buena vez por todas la violencia que sufrimos, tanto simbólica como no simbólica. Digo, desde que nos llamen solamente para hablar de cuestiones de género, o cuestiones de paridad, o cosas de mujeres, como se dice normalmente, o desde que las roscas políticas siempre las terminan cerrando los hombres, las listas las terminan cerrando los hombres, y tenemos que demostrarle a nuestro partido que eso no tiene que ser así, que nosotros también somos parte de la política de este partido y también tenemos que estar presentes en todos estos momentos, y que el feminismo llegó para darnos justicia social y para darnos igualdad a todas las mujeres que formamos parte del radicalismo. Otro de los desafíos tiene que ver con el término sororidad, que tantas veces escuchamos de muchos estratos de la política. Tiene que ver con que no sea solamente de la boca para afuera. O sea, cuando una mujer llega al poder, hay mil atrás diciendo, uy, seguro que llegó porque estuvo con tal, uy, seguro que esta hizo algo para llegar a donde está. Entonces terminamos deslegitimando a esa mujer que llega a ese espacio para cambiar una realidad, y por ende se deslegitima todas las decisiones que esa mujer toma. Y terminamos sumándonos a lo que tanto queremos erradicar, esta cuestión de que una mujer no sirve para estar en ese espacio. También creo que lo que debemos hacer es formarnos en todos los ámbitos, formarnos en gestión, en economía, formarnos en salud pública, en educación, no solamente en género, porque si no termina pasando esto, que a nosotras nos llaman cuando hay que hablar de algo que tenga que ver con las mujeres. ¿Y por qué hay cosas que tienen que ver con las mujeres? O sea, nosotras tenemos que tener la capacidad para poder hablar y debatir cualquier tema en cualquier ámbito político, y que no nos llamen específicamente cuando necesiten una cosa en particular. También charlando con las chicas de la franja, en los espacios que tenemos, es importante que nosotras a cada lugar a donde vamos, hablo desde por ahí del movimiento estudiantil, en las facultades o en los lugares de trabajo, en los espacios de poder, podamos llevar las banderas del radicalismo, que son las banderas de la diversidad, de la igualdad, de la justicia social, de la ampliación de derechos. Porque ¿qué pasa? Si no, tenemos un montón de organizaciones, y en nuestro caso organizaciones estudiantiles, organizaciones políticas, que nos terminan diciendo, ah no, pero vos sos radical, no podés hablar del feminismo. Y uno dice, ¿qué tenés, el feminómetro? O sea, ¿por qué por ser radical no podemos hablar del feminismo? Bueno, eso pasa porque hay algunas organizaciones que se han apropiado del término y de las luchas y de las banderas, entonces consideran que nosotras no podemos hablar de eso, porque somos radicales. O en la marcha del 3 de junio éramos una gran columna de la franja y nos dijeron, vos que hablas de feminismo si sos morada. ¿Qué? Disculpame. O sea, porque todas las organizaciones políticas, todas, no está ninguna exenta
todas sufren opresión dentro de su partido, y eso lo podemos ver cuando vemos que salen denuncias, escraches y todo. Y por eso me parece que es importante que nosotras, como mujeres radicales, llevemos a todos los espacios que tenemos las banderas del radicalismo y sobre todo las del feminismo. Por eso me parece que no tenemos que dejar que se apropien de una bandera que es de todas, porque la bandera no tiene nombre y apellido, es una bandera de todas el feminismo, y tiene que ser compromiso de todas poder llevarlo adelante. También otro de los desafíos que me parece importante es, y esto decía María Marta, el debate que se dio en torno al proyecto de la interrupción voluntaria del embarazo, que fuimos parte claramente, digo, con la toma del comité que hicimos en Capital, desde los sectores de la franja y de la juventud, toda la movida que hicimos en redes sociales, fuimos parte, vimos con nuestros propios ojos qué representantes pensaron en nosotras y cuáles no pensaron en nosotras. Y me parece que uno de los desafíos más importantes que tenemos es empezar a hacer ese trabajo fino de convencer a cada uno de los senadores y senadoras, diputados y diputadas, a que tienen que aprobar esta ley por nosotras, porque es una cuestión de salud pública y necesitamos que esos lugares que ocupan, gracias a nosotros, o sea, a los que los militamos todos los días, esa ley tiene que ser para nosotras, porque a nosotras nos quedan, y nosotras hablando de los jóvenes, sin desprestigiar al resto, nos quedan 60 años, 70 años en este país. ¿Para quién va a ser la ley? Para nosotras. Entonces me parece importante, y así como se dio en el último Congreso de la Juventud Radical, que hubo una diputada que dijo: yo después de 1 año y medio me convencí de que tenía que estar a favor de la ley. Bueno, tenemos que hacer ese trabajo fino de convencer a todos y cada uno de los que hoy en día están del otro lado, porque claramente acá hay dos lados, para que estén a favor de nosotros y se sumen a esta marea verde. Y por ahí, como para ir cerrando, estos son algunos desafíos, algunos a mediano, corto o largo plazo. Por ahí más a corto plazo, es importante que nosotras las mujeres radicales llevemos adelante en el próximo octubre, acá en La Plata, que es el Encuentro Nacional de Mujeres, que podamos estar presentes, que seamos muchas, que copemos los espacios, que estemos ahí para mostrarle a todo el resto de la sociedad, y en esto vuelvo con el tema de que el radicalismo no puede hablar de feminismo, que llevemos ahí nuestras banderas y que les mostremos al resto de la sociedad que el radicalismo es feminista, que está vivo y que es importante que toda la sociedad sepa qué es lo que piensa el radicalismo. Y bueno, por ahí para cerrar con una frase que me gusta mucho y que las chicas de la franja de la Secretaría de Género tenemos impresa en nuestra remera. Quiero comentar con ustedes una frase que dice que el feminismo nos enseña que es una forma de vivir individualmente y de luchar colectivamente. Muchas gracias. La verdad que quiero agradecer a las Florentinas especialmente, además, digamos, un hombre que ha trascendido las fronteras de La Plata. Están muy activas, me encanta y las felicito con la iniciativa que han tenido en formar este grupo. Agradecer a Claudio Frangul el recibirme acá en este comité, y la verdad que a todos y a todas, miembros de este comité es de una impronta muy importante para el radicalismo. La Junta Central de La Plata es toda una institución para los que somos bonaerenses de la otra punta. Así que estar acá es un orgullo, y además yo, mientras miraba que está muy pintado, hermoso, estaba en otras épocas, está muy bien el comité, pero veo una sola mujer, que es Florentina, y tenemos miles de la provincia de Buenos Aires radicales que tenemos que empezar a rescatar y que se conozcan para que podamos poner las fotos de ellas también. Yo recordando especialmente a Sergio Caracachov, la otra vez, cada vez que vengo a La Plata recuerdo esta amistad con este ser que nos dio esta lucha por los derechos humanos y este ejemplo en nuestro partido que ha perdurado por los años, y hoy recreamos centros de estudios, altos estudios, escuelas, todo con su nombre, que es un orgullo también, lo fue la Fundación Sergio Caracachov. Recordar el día que falleció Sergio,
que vinimos a intentar velarlo acá, no pudimos, no podíamos entrar al comité, éramos un puñadito de radicales, puñadito, no sé si llegábamos a 10 los que acompañábamos, porque la mitad estaban escondidos, o sea, se fueron, porque obviamente aparece el cuerpo de Sergio, después que lo buscábamos tanto tiempo, todo el entorno de amigos tuvo que huir, estaba su esposa que pudo salir del país, y los autos, estos Falcon, rodeaban este lugar tirando tiros al aire mientras nosotros intentábamos velar a Sergio Caracachov. Terrible, no dejo de recordar esos momentos que estaba la mamá de Sergio, los hermanos, pero bueno, esta es la historia dura de nuestro partido y el orgullo de tener dentro del partido estos héroes. Por eso a mí, yo entiendo lo que vos decís cuando decís soy radical, valoro a las chicas de la juventud que en este momento están yendo a las reuniones de todo lo que es la organización feminista, de las grandes manifestaciones como es Ni Una Menos y como es la campaña nacional por el derecho al aborto, cómo nos bardean a los radicales, cómo son ignorantes de la historia del radicalismo, cómo hay que desasnarlos con lo más crudo, diciéndoles qué no hicieron ellos y qué hicimos y qué hicieron las mujeres radicales. Entonces son ignorantes. Pero nos pasa, es duro y estamos en un momento duro, estamos en un momento difícil. ¿Por qué? Porque estamos con alianzas que muchos no aceptan, pero siempre nos castigaron a las y los radicales. Pero bueno, ya voy a llegar a ese punto. Algunos ya me escucharon los otros días, pero yo siempre rescato la lucha de las mujeres desde el sufragismo, las europeas que empezaron con la lucha por el voto, con la historia de todo lo que fue la Internacional Socialista de Mujeres en 1907 en Alemania, gran lideresa Clara Zetkin, anarquista que muere luchando por esto, aparece muerta flotando en el Rin, y esta corriente prende mucho en Estados Unidos y también en Sudamérica. Y en América y Sudamérica, Argentina es pionera junto a Brasil con estas luchas. Y ahí tenemos nosotros lideresas muy importantes, que son las socialistas, las comunistas, anarquistas y radical Elvira Rawson, que es la más reconocida, pero detrás de Elvira había muchas mujeres radicales. Elvira trasciende porque ella participa en la Revolución del Parque como médica, cuida a los heridos, esto le merece un premio de Leandro Alem, habla en un acto grandísimo donde las mujeres no hablaban en ese momento, es muy reconocida. Pero también hay mujeres de la provincia de Buenos Aires que también son de la etapa post-sufragista, que es, los otros días la nombré, María Luisa Coturné, que en realidad acabo de descubrir un historiador que acaba de presentar una ponencia con toda la historia de las mujeres radicales de la provincia de Buenos Aires, que lo vamos a ubicar porque la verdad que merece la ponencia que la veamos y que además lo podemos llegar a invitar acá para que cuente la investigación que ha hecho sobre la lucha de las mujeres radicales en la provincia de Buenos Aires. Bueno, digamos, la lucha por el derecho al voto trajo un montón de cuestiones. No solo un ejemplo que nos sirve ahora, que es el trabajo transversal, que en aquel momento no se llamaba trabajo transversal, pero sí trabajaban aliadas las comunistas, las anarquistas, las socialistas, con la radical, con un objetivo que era el sufragio, y dentro de lo que significaba el derecho a los derechos políticos en ese caso, y lo que los derechos políticos traían como derechos, la lucha por los derechos, otros derechos, por los derechos civiles. Esta alianza les dio incluso la posibilidad de iniciar y querer crear un partido político, una agrupación feminista que se llamó, donde ellas planteaban este tema y hacían simulacros de votaciones y se empadronaban ellas. Julieta Lanteri, que ha sido rescatada acá por el observatorio que está en Erin, el observatorio del Senado de la provincia, ella votó de prepo, porque se empadronó, fue y votó, después se le anuló el voto, pero tuvo hasta en ese momento, imagínense ustedes, que estamos hablando de 1912, cuando ella se anota y entra a votar en una mesa masculina, porque los únicos que estaban empadronados eran los varones, que hacían el servicio militar y que se empadronaban ahí. Las mujeres había una irregularidad total. Entonces ellas hicieron un empadronamiento femenino y
hicieron un simulacro de votación y votó más del 90% de ese padrón que habían armado ella. Mientras tanto, Julieta votaba de todos modos en la elección verdadera. Bueno, estas luchas que nos dejan ejemplos porque no solamente se dedicaban a la lucha por el derecho al voto, sino que, como digo, planteaban situaciones de discriminación ya en aquel momento en cuanto a los derechos civiles. Las mujeres que perdían todo al ser casadas planteaban en aquel momento el derecho a tener que las escuchen en el momento del divorcio, que las tomen en cuenta en la decisión de que el señor decidía divorciarse y ella que de la tutela del padre pasaba a la tutela del marido, perdía campos, todo lo que tenía porque se lo quedaba todo el marido. Entonces esa posibilidad de esa voz ya lo planteaban en aquel momento y planteaban también todos los derechos y la posibilidad del derecho a cuidar el cuerpo, que no se llamaban los derechos sexuales y reproductivos, no existían esas palabras, pero sí se llamaba todo el cuidado del cuerpo de la mujer, relacionado siempre con el cuidado de la agricultura, de los niños. Era todo en ese momento, había muchísimos reclamos más. Estas mujeres, la verdad que a mí me enorgullece porque tenemos radicales adentro, aunque sea el nombre más conocido de Elvira Rawson, pero esto no es accidental. El peronismo, por ejemplo, que tanto nos critica hoy, no existía. El peronismo se forma después, sí existía una contra muy fuerte que eran los conservadores. Cuando viene el debate, bueno, tenemos la ley Sáenz Peña en 1912, en ningún lado de la ley decía que no podemos ni elegir ni ser elegidas, pero no fuimos ni elegidas ni pudimos elegir, nosotros no pudimos votar. Después, digamos, en ese debate, cuando se aprueba en 1947, porque la fuerza política que tiene Eva Perón pide que el Ejecutivo Nacional mande el proyecto de voto femenino, que lo envía al Congreso y por supuesto hay una orden incluso del Ejecutivo de Perón de votar este proyecto, que sale votado, pero los debates en la Cámara son interesantes, escucharlos, cuáles son los argumentos de los conservadores para decir por qué no teníamos que votar las mujeres y cuáles eran los argumentos nuestros a favor. Hay muchos proyectos presentados. El primer proyecto que se presenta en 1919 de voto femenino de Alfredo, el segundo de Alfredo Palacio, bueno, no me voy a acordar, es un diputado nacional por Santa Fe radical, 1919, y después hay como 7 proyectos más, ninguno tiene debate. Pierden todo parlamentario y se caen hasta que llegue el peronismo. El peronismo saca la ley, en 1947 se vota en septiembre, la ley 13.010, y surgen las primeras legisladoras nacionales en 1951, que ahí asumen un 20%, 20-21% de legisladoras nacionales, cifra que no se repite nunca más, todas del partido peronista. Yo digo, nosotros que teníamos, si ustedes investigan también los libros de historia, teníamos candidatas, varias, todas abajo. Además, no teníamos posibilidad de ganar, así que tampoco se respetaba la minoría en las listas. Los que entraron fueron varones. Lo mismo le pasó a Alicia Moró de Justo, lo mismo le pasó a otras compañeras del comunismo. Había mujeres en las listas, pero muy abajo. Entraba uno, entraban 2 diputados, siempre varones. El peronismo entró 20%. Y esto ellos lo sacan siempre en las discusiones, que es real porque hay que reconocerle. Obviamente que yo no comparto con la creación de la rama femenina dentro de un partido peronista, porque eso es una corporación absoluta en cómo uno se puede desarrollar, porque sabemos que para sacarse una persona de encima a la rama femenina vayan a los problemas, no, los problemas las mujeres decidan allá. No hay peor cosa que no trabajar transversalmente en un partido político, porque esto incluso puede pasar con las comisiones de la mujer, que sí son buenas que las tengamos, pero siempre que tengamos la conciencia de estar en todos los temas, porque si no va a pasar lo mismo. A mí cuando me dicen muchas veces desde el peronismo, sí, pero nosotros tuvimos la rama femenina, no, yo esa forma de hacer política no la quiero, pero el radicalismo, somos distintos. Bueno, pero bueno, ahí queda un montón de años de la historia que son difíciles de analizar, pero tenemos que sí rescatar mujeres argentinas como las madres y las abuelas de Plaza de Mayo sin tener una conciencia feminista ni de lucha por los derechos de las mujeres. Sí tienen una conciencia, surge
espontáneamente una lucha por los derechos humanos en la búsqueda de sus hijos y de sus nietos, que la verdad que son admirables y respetables de poder haber construido estas organizaciones y la lucha que ellas dieron, porque tenían muchos, por supuesto, maridos que también tenían sus hijos desaparecidos, pero los maridos estaban con una depresión terrible, las que sacaban la fuerza de animarse. Todos conocen la historia de cómo se apoyaban en la búsqueda de los hospitales o de las policías, cómo esa red femenina se formó, se fue formando, se fue transversalizando también, porque venían de distintos orígenes. Piensen que había desaparecidos de Montoneros, desaparecidos de Lerner, desaparecidos de un montón de partidos que no tenían que ver, sin embargo ellas construyeron esto que quiero rescatar de aquellas mujeres del principio del siglo, que hoy llamamos feminismo, pero ellas no se llamaban feminismo, ¿no? Esta transversalidad también la vimos en las abuelas y en la madre de Plaza de Mayo. Tuvimos muchas radicales, como Aredes en el norte, que peleó y fue madre de Plaza de Mayo sola, marchando en San Martín, que el marido radical, médico, desaparecido en el apagón famoso, ella caminaba sola en la plaza. Fue muchos años Olga Aredes, caminante de abuelas, de madre de Plaza de Mayo, sola, radical. Así que esto lo tenemos que también saber para poder preparar y contestar, ¿no? Bueno, esto que ocurre después, que obviamente perdemos todos los derechos humanos, todos, y después, por supuesto, viene todo el proceso de salida a la democracia, de la cual participamos un montón acá. Yo participé un montón, participamos todas, no solo le hacíamos las empanadas, los sobres, qué sé yo, sino que la verdad que me laburábamos como locas, ¿no? Nosotros teníamos que hacer las reuniones en las casas, bastante clandestinamente, porque no se podían hacer reuniones, los comités no nos permitían entrar, incluso en la casa teníamos que tener cuidado para entrar la gente, hacíamos de todo. Pero esa participación impresionante, porque el Partido Justicialista también tuvo una participación impresionante del socialismo, esa participación fuerte, y además cuando gana Alfonsín, gana con el voto de las mujeres de más de 50 años, saca más del 50%, pero gana con el voto femenino. Resulta que entramos un 3% de diputadas nacionales y senadoras, ni hablar, o sea, terrible fue. Y esto no quiere decir, o sea, la participación abrumadora de las mujeres con el rol fuerte que tuvimos en la lucha contra la dictadura no se reflejó en la representación. Y en ese sentido, el movimiento feminista que venía de aquella época de Elvira Rawson, con distintas cuestiones a lo largo de la historia, con los encuentros feministas internacionales, con ponencias que se presentaban en la época de la dictadura, no existe como movimiento, no existe como movimiento de lucha. Sí existen las feministas. Están las feministas insertas dentro de los partidos políticos, que esto yo siempre lo explico, porque es un proceso diferente que se da con los países como Chile y como Uruguay. Chile tiene una fuerte organización social para la salida a la democracia, que es contra Pinochet, y ahí tiene un rol fundamental la Iglesia. Y las organizaciones sociales, ni siquiera muchos las sindicales, las organizaciones socialistas feministas estaban con un rol, incluso como movimiento feminista, que tuvieron un rol claro de lucha. En Argentina no. Pero ¿qué pasa? Bueno, Alfonsín, yo siempre le digo que no fue feminista, porque ahora dicen, no, Alfonsín ya era feminista. No era feminista, ni feminista. Lo que era Alfonsín era una maravilla, un concepto integral del concepto de lo que era el derecho humano, lo que era el concepto de igualdad, lo que es el concepto de república, que tenemos todos los radicales. Por eso yo digo, yo soy feminista, pero primero soy radical. Soy feminista porque soy radical, no es al revés. Es decir, el radicalismo es el que me interpela para que yo sea feminista. Bueno, Alfonsín tiene logros impresionantes, porque su campaña se juega con temas que son muy polémicos. Amenaza que va a ser el juicio a la Junta, imagínense, en plena campaña, solamente dice eso cuando sabíamos, incluso teníamos temores, había discusiones políticas terribles sobre eso, pero Alfonsín avanza con eso. Luder decía, los voy a indultar a todos. Tenía un miedo terrible de Luder. Bueno, y nosotros avanzamos con eso, avanzamos con la patria potestad compartida, avanzamos con el divorcio. Imagínense que estábamos recién recuperando los derechos humanos y sin embargo, entonces tiene un rol fundamental
en lo que es la trayectoria de la Unión Cívica Radical para varones y para mujeres, Alfonsín. Y tenemos logros en esos poquitos años, con el puñadito de diputadas mujeres que teníamos, tenemos logros legislativos increíbles, que hoy nos cambiaron la vida a las mujeres. La patria potestad compartida, las chicas jóvenes, ni se cuestiona este tema, parece que es una conquista de ese año. La ley de divorcio, ¿cuántas parejas de mi generación se iban a casar a Uruguay que había divorcio por la duda? Se casaban allá y venían después acá. Bueno, esto también ya es otra conquista y le costó muchísimo. Yo ahora recordaba mucho cuando tuve el debate en el Senado, lamentablemente con senadoras radicales, el debate, éramos todas radicales, que defendían a tanto la iglesia. Recordé todo el debate que tuvo Alfonsín con la iglesia, con Oñañelich. ¿Se acuerdan de Oñañelich? Las cosas que Oñañelich decía de Alfonsín, bueno, lo culpó que se iban a separar los matrimonios, que estaba en contra de la iglesia, que fomentaba que se separen la pareja, de todo. Eso era lo más leve que decían, porque no me quiero olvidar las marchas y las concentraciones siempre con la Virgen de Luján, concentradas, que lo volvieron a hacer ahora con el debate del aborto. O sea, piensen, 1984 a 2018 fue la misma organización de la iglesia con el chino Oñañelich, pero sí con otro cura, en contra de la autonomía de la mujer. ¿Por qué estamos hablando? Estamos hablando de esta ley, estamos hablando eso, de no respetar los derechos humanos de la mujer. O sea, tenemos que rescatar a Alfonsín, y estos ignorantes que te dicen que un radical no puede ir a una marcha donde nosotros estamos buscando libertades, donde estamos luchando por la igualdad, tenemos más derechos que ellos para estar. Entonces a mí me da pena cuando van las chicas, la verdad, porque tienen que bancar las reuniones, pero la verdad que les agradezco que vayan, porque así como tenemos varias que van al Ni Una Menos, pobres chicas. ¿Para qué? Para conseguir el último lugar de la marcha, porque no nos dan adelante. Los radicales al fondo, las otras al fondo, siempre vamos al fondo los radicales. No importa, en el fondo hacemos un lío bárbaro, por supuesto. En el caso de la marcha de Ni Una Menos, en el fondo estamos con los familiares de la muerta, justamente. Todos van al fondo y marchan con nosotros. Así que, bueno. De todos modos, yo digo, para retomar el tema de Alfonsín, que tenemos estos logros, y hubo una necesidad, sí, de una medida de acción positiva, que fue la ley de cupos, que esto también tuvo un rol fundamental, la Comisión de la Mujer de la Fundación Sergio Caracachov, conjuntamente con la Fundación Friedrich Ebert, que ya los alemanes venían con una impronta de haber modificado las cartas orgánicas de sus partidos políticos, de los partidos socialistas democráticos de Portugal, de España y de Alemania. No modificaron la ley electoral de esos países, pero sí para adentro. Entonces ya tenían el cupo del 2-1, del 3-1, y tenían también todo el tema de la expectabilidad. Nosotros copiamos de eso y acá se armó el gran debate, porque un montón de veces nos decían, pero vos te lo merecés porque vos militás. ¿Qué mereces? ¿No te da vergüenza tener que te den una herramienta para hacer? Claro, yo porque le caería bien, pero... Bueno, el tema es que la famosa palabra discriminación positiva, hemos escrito libros, hemos debatido 1000 veces y se aprobó, por suerte, también proyecto radical, se inicia con Margarita Marat en el Senado, la ley 24012, se aprueba en 1991 y las primeras legisladoras son elegidas en 1994. En 1994 ni siquiera llegamos al 30%. La ley plantea que las mujeres tienen que tener una representación del 30%. Y lo muy bueno de la ley nuestra es que plantea la expectabilidad, o sea, el 30% para lugares a entrar, no lo que nos había pasado en 1951. Fue pionera esta ley y fue el primer país de Latinoamérica que modificó su ley electoral. Nos ha puesto ahora en el 4º lugar del ranking mundial de representación política. Estamos Finlandia, Suecia, no sé quién más, nosotros. O sea, estamos muy bien. En 1994 no llegamos, por supuesto, al 30%, llegamos 24, 25. Y ahí todo el tiempo tuvimos miles de juicios, hay libros enteros de la cantidad de juicios. Todos los juicios los llevó adelante María Teresa Morini, diputada, la primera radical
cordobesa diputada nacional, la primera de la provincia de Córdoba, que es abogada, y le hacía juicio a todos los partidos políticos, porque todas las mujeres de todos los partidos políticos venían a confiaban en ella en su presentación. La Fundación Eben publicó un libro así, con todos los juicios. Ahí también hubo un ejemplo de alianza transversal. Yo los otros días también conté que digamos, el movimiento feminista se seguía reuniendo, nosotros íbamos también, ya en esa época éramos un puñado de 20 que estábamos con el aborto, imagínense lo que era marchar, éramos 20, no se discutía esto, era mala palabra, no se podía poner dentro del debate político y mucho menos cerca de una elección. Nosotros debatíamos dentro de la comisión de la Fundación Caracachov, y una compañera que seguramente se van a acordar de Ana Stauli, ya falleció, de Vicente López, un día nos intimó y nos dijo, si estamos con el tema, bueno, el día de la salud de las mujeres, salgamos todas a la calle con el cartel, querida, yo aborté. Porque dice, hay que hacerse cargo de que te miren la cara y que piensen que es verdad. No sabés lo que es la discusión que teníamos. Bueno, estuvimos discutiendo y nos ganó la pronunciada. Así que partimos todas con el cartel frente a la Cámara de Diputados, éramos un puñado, y todas los partidos habían llevado, era muy impresionante, Añares que hace esto. Ni siquiera llevábamos banderas radicales ni ningún signo partidario, solamente la bandera lila del movimiento feminista. Después de muchos años, ni siquiera en el 2007, cuando se presenta el primer proyecto de interrupción voluntaria del embarazo, ni siquiera en ese año llevamos banderas radicales, fue mucho después. Bueno, el tema es que, ya me perdí, las compañeras feministas se hace el encuentro en 1990 de feminista, es muy importante que se siga haciendo en Latinoamérica y el Caribe, donde se debate política feminista y se debaten un montón de temas. No nos dejaban entrar a nosotros a debatir porque éramos políticas y había un montón de muchos partidos. Bueno, ahí dimos el debate, también nos hicimos oír y estaban presentes Florentina, María Teresa Morini, que viajaba para eso, todas las señoras grandes de nuestro partido debatiendo con las jóvenes, peleando para poder entrar en un debate feminista. Increíble, porque ya no estoy hablando del partido. Bueno, ahí también ganamos la pulseada y se forma la multisectorial de mujeres políticas feministas, que es la que se reúne antes de que se debata la ley de cupos para poder lograr que los diputados de cada partido voten a favor. En el caso mío, yo tenía que hablar con Marco DiCaprio, que era nuestro diputado de la sección primera, y con Daniel Salvador, que era diputado también de la sección primera. Bueno, ni les cuento lo que les pasaba a Florentina y a María Teresa, la citaban y se escapaban por la otra puerta. Fue muy duro, no es nada lindo, está todo escrito, hay libros de esto. Sí, no querían la ley de cupo, tenían miedo, muchos pensaban que era una mala medida, una medida que obligaba. Entonces nosotros pensábamos, bueno, es una medida por 10 años, después la vamos a sacar, porque total vamos a hacer muchas, ya no vamos a necesitar. Tuvimos que dejar sin efecto proyectos que se presentaban para que la saquemos, porque nunca se cumplió del todo. Nunca se cumplió del todo. Siempre pasaba que reemplazaba a uno y reemplazaba a varón, bueno, todas estas cosas. Entonces, costó mucho y tenía que venir algo mucho más democrático, mucho más equitativo, como la ley de paridad. Y ahora tenemos paridad, que además, todo este relato que yo les hago, paralelo a esto, después de la Segunda Guerra Mundial, después de todas las dictaduras en América Latina, que también fueron en una época, se produce todo el ordenamiento internacional que tiene mucha influencia, el ordenamiento de Naciones Unidas con las convenciones y las reuniones de género que hacía a nivel mundial, como por ejemplo en 1975, donde se instituye en Nairobi, se reúne la primera reunión de la mujer de Naciones Unidas y se instituye el 8 de marzo como Día Internacional de la Mujer. Luego tenemos en 1993 la reunión de derechos humanos en Viena, donde se establece por escrito que los derechos de las mujeres son derechos humanos. Así de claro, parece rarísimo, pero son derechos humanos, o sea, se toma como derecho humano. 1995 tenemos, ahí participé yo, fui a China, a Beijing, la Conferencia Internacional de la Mujer de Beijing, y ahí se saca una plataforma, nosotros fuimos
al foro de organizaciones no gubernamentales, pero yo tuve la suerte también de ir al oficial. Estaba Menem de gobierno y Menem había decidido apoyar al Vaticano en todo lo que consideraba el tema del nacimiento del niño, del cuidado de la mujer. Así que Argentina, en 1995 en China, votó a favor de todos los lineamientos de la Iglesia. Nosotros tuvimos que hacer una marcha, fuimos 300 argentinas, una marcha paralela, por supuesto con todo el tema del aborto, no existía el padrino, pero sí hicimos una marcha, hicimos una presentación paralela de lo que consideramos la sociedad civil argentina, de lo que consideramos de cada tema de que el menemismo votaba en contra. Así que fue una lucha terrible. Ese ordenamiento es muy importante para nosotros. ¿Por qué? Porque saca plataformas de acción o convenciones internacionales que Argentina es miembro y firma. La primera tenemos en 1979, que es la CEDAW, que es la Convención contra todas las formas de discriminación hacia las mujeres, que ahí ya se habla perfectamente de discriminación, de derechos sexuales y reproductivos, se habla de paridad, incluso se habla de trata de personas, que la trata de personas la sufren las mujeres por un tema de discriminación y de concepto cultural. Es maravillosa la CEDAW, enseguida la hacemos ley. Después, bueno, toda esta tiene la plataforma de acción de Beijing, tiene todos estos lineamientos también. Y en el ordenamiento americano, que tenemos la OEA y tenemos la CEPAL, tenemos un avance impresionante. Tenemos de la CEPAL los dos consensos, tanto del 2007 como del 2009, el consenso de Quito 2007 y el consenso de Brasilia de 2009. Pero el de Quito ya plantea que los países miembros de América Latina tienen la obligación de tener la paridad dentro de sus países. Y en otro artículo habla que los partidos políticos, miembros del organismo de la Argentina y miembros del organismo tienen que tener la paridad dentro de sus partidos políticos. Ya, 2007-2009. ¿Qué hicimos nosotras? Pusimos en 2009 ya la presentación para la reforma de la Carta Orgánica para la paridad. Nunca se trató. Siempre estuvo arriba, pero nunca se trató. Ahora se trató los otros días, tenemos la suerte de que se aprobó por unanimidad y por aclamación. Claro, tiene que ver con todo esto que han planteado las chicas acá, la lucha de las mujeres, como que estamos imparables. Lo que yo digo, los varones, apropiense de las mujeres radicales, porque las mujeres radicales venimos dando la pelea mucho antes que las mujeres de cualquier otro partido político, y lo venimos dando desde el partido y organizadas. Bueno, la otra cuestión, de la otra convención que es importantísima, que es de la OEA, es en 1994, que es la Convención de Belém do Pará, se llama, la reunión que se realizó en Brasil, en Belém do Pará, que es para erradicar, sancionar y eliminar la violencia contra las mujeres. Es maravillosa la definición que tiene esta convención, porque es la primera que saca el foco de la violencia de la mujer, saca el foco de la familia. Es violencia de género. Habla específicamente que la violencia de género, la violencia contra la mujer, tiene que ver con las relaciones asimétricas de poder que se producen en una pareja. Antes, todas las leyes que teníamos, esto es 1994, nosotros teníamos ya leyes, la de la provincia de Buenos Aires en el año 2000, la 12.569, en 2005 se hace la reglamentación, es de violencia familiar. Y la primera ley, que también la primera ley de violencia familiar es al principio del gobierno de Alfonsín, también tiene la virtud de Alfonsín de realizar un seminario internacional donde se debate la primera ley, que es la 24417, que es también escrita por senadores radicales en aquella época. Estas leyes eran todas de violencia doméstica o violencia familiar, donde el foco jurídico a proteger es la familia o la unidad doméstica. La primera que rompe con todo este paradigma y considera que la violencia de género tiene que ver con otras cosas es la Convención de Belém do Pará. 2009 sale la ley argentina que se llama igual que la Convención de Belém do Pará para erradicar, sancionar y eliminar la violencia contra las mujeres, cuyo autor, uno de los autores es Gerardo Morales, que nos invita a nosotros, porque tenemos una institución que trabajamos hace 20 años con violencia, nos invita con Mabel, con varias radicales a trabajar en escribir la ley. Salen con otras leyes de otros partidos políticos y tenemos la 26485, una ley maravillosa de exportación, nos copió Brasil, nos copió Uruguay,
pero tuvimos los 12 años de kirchnerismo sin un solo peso de presupuesto. Y esto hay que denunciarlo. Por eso la compañerita, cuando van a la marcha Ni Una Menos, tienen que saber, porque yo tuve la suerte de ser diputada después, donde le estudiábamos el presupuesto todos los años y todos los años la invitábamos a la presidenta del Consejo de la Mujer para ayudarla a pedir más plata, porque tenía el 0,000 no sé cuánto de presupuesto por mujer, el 30% era solo para acciones y el 70% del presupuesto lo destinaba en personal. No había una sola propaganda de televisión, fíjense si se acuerdan algo, todos esos 12 años, y una sola propaganda que hable si la mujer está en situación de violencia, ¿qué debe hacer? O sea, en este gobierno lo que tenemos que rescatar es que a partir del 2015 la persona que está al frente del Instituto Nacional de las Mujeres, que viene del radicalismo pero viene de la organización social, que es Fabiana Túñez, han dado vuelta todo lo que es el tema del presupuesto, y hoy hay no solamente el presupuesto altísimo que tiene el instituto, sino que han transversalizado en todo el concepto de género y violencia en todos los ministerios. Entonces, no solamente, porque ahora yo he visto que las Libres del Sur están todas criticando en la marcha Ni Una Menos que tenemos 11 pesos por mujer. Mentira. Les puedo mandar todo el análisis que tenemos, porque ya lo estamos haciendo circular. Es una mentira total. El instituto tiene bastante dinero más, está haciendo 68 refugios, ya hay varios terminados, y además tiene dinero en todos los ministerios, porque el transporte tiene que tener una partida, porque el concepto de género tiene que transversalizar la política pública. Entonces, lo ha llevado adelante, y eso que cuando agarran el gobierno, el presupuesto proyectado del 2016 ya lo había hecho proyectado Cristina, o sea, tuvieron que bancarse en 2016 con fondos de otro lado para poder salir adelante, y en 2017 proyectaron con todo lo que se está haciendo. No dan abasto con los llamados del 144. Han tenido que llamar operadoras, han tenido que tomar 300 operadoras más, y no dan abasto en prepararlas para que puedan atender. Entonces, igual tenemos muchísimos femicidios, esto es lo triste. Todo lo que se hace desde la política pública, todo lo que hemos avanzado en todos los medios, tenemos una situación espantosa. Y a mí lo que más me duele con respecto a los femicidios, que avanzamos tanto en tantas leyes, es la crueldad que tiene de los casos y que lo vivamos en la Argentina. O sea, después del caso de Wanda Tadei, tener 20 mujeres muertas porque las queman, parecemos África. Esto no lo tiene ni Brasil, no tiene, Uruguay no tiene porcentaje de femicidio casi, 1 por año. Entonces, falla algo, fallan varias cosas. Entonces, este concepto que nosotros partimos desde la política, que está totalmente unido con los conceptos de lucha del feminismo, que tiene que ver con la salud sexual y reproductiva, con los temas de salud, con los temas de violencia, todo tiene que ver, y todo tiene que ver con el Partido Radical, porque nosotros tenemos la responsabilidad como radicales de llevar adelante estos temas. Y para terminar, quiero decirles que es muy importante lo que han dicho acá las dos compañeras correligionarias, porque la interrupción voluntaria del embarazo tiene que ver con el respeto a la autonomía de la mujer, tiene que ver con un tema de salud pública, tiene que ver con una posición que debe tomar nuestro partido. No podemos aceptar que nuestro partido vuelva a tener el papel triste que tuvo en el Senado, porque no se trata de religión. Yo cuando uno es diputado y asume la representación política, puede ser de cualquier creencia y es respetable, pero es un tema personal. Cuando uno está en un rol político, tiene la función política que cumplirla en un país laico, porque no estamos en un país donde se te va a mí a pedir cuentas de qué pienso religiosamente. Yo me paro en el mosaico laico y ahí tengo que proyectar los conceptos de las leyes. Entonces, vamos a dar discusión a los senadores nuevamente. El proyecto se presenta en diputados porque en diputados tenemos más posibilidades de que pase, aunque siendo un año electoral, es probable que después de la elección se empiece a debatir, pero sí tenemos muchas adhesiones, sí tenemos muchas firmas, y tenemos incluso que van a firmar más después de octubre, seguramente.
Ahora, en Senado no nos puede volver a pasar, yo sé que acá muchos hemos participado, tomaron los chicos del comité, apoyamos, nosotros, fue maravilloso y quiero destacar el rol que tuvo la Juventud Radical, el rol que tuvo la Franja Morada, el rol que tuvieron todos nuestros dirigentes y dirigentas. En pos de esto, nosotros tenemos que ir a interpelar a nuestros senadores. No podemos hacer el papelón, porque fue un papelón que las senadoras católicas defiendan más las posiciones de la Iglesia que las posiciones del Partido Radical cuando exponía el Partido Radical. Entonces, esto sí lo tenemos que tomar la responsabilidad como radicales. Y un chiquitito con el tema de trata de personas, que es un tema que yo trabajé mucho en la Cámara, donde estamos también con cifras que son cosas que se tapan, pero sí son temas que lo tenemos que tomar en cuenta. Desaparecen todos los días y en esto tenemos que, así como tenemos que deconstruirnos en la mirada del patriarcado y deconstruir la sociedad, tenemos que deconstruir nuestra mirada cuando vemos situaciones que nos llaman la atención. No quedarnos con que, uy, mira, esa chica la vi por la ventana. No, para eso hay que actuar rápidamente con responsabilidad ciudadana, ir a ver qué pasa, porque es un problema serio en la Argentina. Dejo acá si preguntan. Gracias.